tenerlos hoy con nosotros. Igualmente, doy las gracias a Laboratorios Pfizer por el apoyo y por el compromiso con toda la educación médica continuada. Es muy importante y sin el apoyo de la industria, pues no es posible llevar a cabo todos estos eventos. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a la doctora Joana Osorio. La doctora Joana Osorio es médico, internista y gastroenteróloga. Actualmente desempeña su actividad en la ciudad de Medellín y quien nos va a acompañar desde la moderación. Doctora Joana, bienvenida. Un saludo para todos. Buenas noches para todos. Entonces, muchas gracias, doctor González. Muy honrada por acompañarlos a ustedes también y quiero darle la bienvenida a todos nuestros participantes que hoy nos acompañan en este gran evento. Agradecemos a la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, quien con apoyo de Laboratorios Pfizer nos permite llevar a cabo este espacio académico. La idea es hablar hoy de colitis ulcerativa severa, qué nuevas opciones terapéuticas tenemos. Para eso vamos a contar con dos grandes conferencistas ampliamente conocidos por nosotros y les pedimos a todos que durante la charla cualquier pregunta que quieran hacer lo hagan en nuestro chat de YouTube. Estaremos pendientes y al final de toda la jornada responderemos todas las preguntas e inquietudes. Entonces, iniciamos con nuestra primera charla a cargo del doctor Fabián Juliao, quien nos hablará de colitis ulcerativa aguda severa. ¿Qué hay de nuevo? El doctor Fabián Juliao, como bien lo dije ahora, ampliamente conocido por todos nosotros, es médico internista, especialista en gastroenterología de la Pontificia Universidad Javeriana, coordinador actual del Centro de Excelencia de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Pablo Tobón Uribe. Ok. Actualmente presidente de PANCO y expresidente de la Sociedad Colombiana de Gastroenterología. Entonces, bienvenido, doctor Juliao, adelante. Mil gracias, Joana, por la presentación. Mil gracias a la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva y del Comité de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del cual pertenezco, por la oportunidad de estas jornadas de educación médica continuada en este tema tan específico y que se ha convertido como un reto para nosotros los gastroenterólogos, como es el manejo de la colitis ulcerativa aguda severa. Yo creo que es el mayor reto que tenemos en el manejo de pacientes con colitis ulcerativa, y yo creo que nosotros como gastroenterólogos, estemos o no dedicados a la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos que saber de esto porque es una urgencia que puede llevar hasta la muerte al paciente. Voy a compartir pantalla. Me dicen sí, cuando la estén viendo, por favor. ¿Ahí la están viendo? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Ahí están viendo? Sí. Ok. Entonces, como les decía, este es un tema que me apasiona y me encanta pues, compartir hoy con la doctora Viviana Parra y verla pues, aquí compartiendo otra vez estos espacios académicos. Muy bueno por ella y por toda la recuperación después de todo lo que ha pasado. Bueno, vamos a hablar sobre colitis ulcerativa aguda severa, que hay de nuevo. Algunas cosas que le voy a decir, pues, no son nuevas, pero quiero recalcarlas porque a veces se nos pasan, ¿no? Y voy a empezar con un caso clínico. Este es un hombre de 25 años con colitis ulcerativa extensa de un año de evolución en manejo con infliximab 5 miligramos por kilo cada 6 semanas. La última dosis fue hace 2 semanas y adicionalmente estaba con 5 asagránulos 3 gramos día, ¿no? El paciente ingresa a urgencias del hospital por cuadro de una semana con depresiones diarreicas con sangre, 15 episodios al día, con urgencia rectal, tenesmo, sensación de fiebre. Examen físico, encontramos un paciente estable hemodinámicamente, aunque taquicárdico, con 105 de frecuencia cardíaca, 38.5 de temperatura, el abdomen leve, doloroso, difuso, ruidos intestinales ligeramente disminuidos. Y miren los laboratorios al ingreso, que es importante, ¿no? Estaba anémico con una hemoglobina 9,8, no estaba con leucocitosis, tenía velocidad de sedimentación globular de 55, albúmina en 2,9, siempre pedir desde el ingreso albúmina
en estos pacientes y una PCR de 5.5 miligramos por decilitro. Estos son los valores que se reportan mucho acá en Colombia. En otros países ustedes pueden ver que es por litro, ¿no? Entonces hay que hacer la conversión. Entonces hay que estar bien, porque a veces se confunde uno con estos valores. Entonces, por definición, la colitis ulcerativa aguda severa, y mire, esto fue en 1955, donde Trulov y Witt publicaron esta clasificación pues, ya histórica de colitis ulcerativa, y curiosamente, en un consenso recientemente publicado en Clinical Gastroenterology and Hepatology, dicen que la definición que debemos tener para definir colitis ulcerativa aguda severa es esta, ¿no? Más de 6 deposiciones al día con sangre, con anemia y taquicardia, fiebre, aumento de velocidad de sedimentación globular mayor de 30 milímetros por hora. Posteriormente, ECO en su último revisión de diagnóstico de colitis severa dice que la PCR por encima de 30. Recientemente salió un estudio donde dice que la PCR BCG de mayor de 30 equivale a PCR por encima de 12 miligramos por litro. Entonces es un poco confuso con esto. Entonces, esta es la recomendación que actualmente se está por consenso, incluso, como le decía, recientemente siguen recomendando. A mí personalmente me parece que esta recomendación no me gusta mucho porque no incluye a lo que se está viendo últimamente en enfermedad inflamatoria intestinal, que es básicamente eh, que también tengamos componente endoscópico, que tengamos asociado la colportectina fecal y asociado también últimamente, y en esto la doctora Parra sabe más que yo, que es lo del ultrasonido intestinal. Entonces, miren acá, a mí me gusta más esta clasificación que fue publicada en las guías del American Journal of Gastroenterology en junio del 2005, donde dice colitis fulminante. Personalmente, y pues o sea, son cosas de uno, no me gusta el término fulminante, uno al decirle a un paciente, tú tienes una colitis fulminante, yo creo que ahí sí terminas de fulminar al paciente. Entonces, a mí me gusta esta definición como colitis ulcerativa aguda severa, que es un poco diferente a la moderada severa ambulatoria, y yo creo que el fulminante se refiere más a que el paciente debe requerir hospitalización. Entonces, me gusta más esta que dice deposiciones más de 10, sangre continua en la deposición, la presencia de urgencia rectal, que no lo tiene, la de Trulofan-Witz, que el paciente probablemente vaya a requerir transfusión, la BCG por encima de 30, ahí no peleo, la PCR elevada, miren que ahí tampoco pues, dice que tiene que ser por encima de 30, calprotectina elevada, pero me gusta que incluye la endoscopia, ¿cierto? Ya vamos a mencionar, todos estos pacientes necesitan rectosimodoscopia y un Mayo 3 endoscópico soporta el diagnóstico de una colitis ulcerativa aguda severa. Y recientemente, pues, hay hallazgos en el ultrasonido rectal con un aumento del diámetro de la pared del recto de más de 4 milímetros. También es un factor de riesgo en para desenlaces en esta entidad, ¿no? Y ya vamos a mencionar algo de eso. ¿Cómo es la evolución de la colitis ulcerativa aguda severa? El curso es el 25% de los pacientes con colitis ulcerativa pueden debutar con una colitis ulcerativa aguda severa y un 25% de los pacientes a lo largo de su vida pueden hacer un cuadro de colitis ulcerativa aguda severa. 20% de cirugía en la primera admisión, 40% 40% de cirugía cuando tienen más de dos cursos de colitis ulcerativa aguda severa. En cuanto a los predictores de colitis ulcerativa al diagnóstico, o sea, cuando uno tiene un paciente con colitis ulcerativa, ¿qué puede predecir que ese paciente vaya a ser un cuadro agudo severo? Entonces, si tienes colitis extensa, factor de riesgo, PCR mayor de 10 miligramos por litro y anemia, hemoglobina menor de 12 en mujeres y menor de 14 en hombres. Si tú tienes esas tres características, 70% de riesgo de colitis ulcerativa a 3 años de seguimiento. La mortalidad en los pacientes que han tenido colitis ulcerativa en esta revisión sistemática de 53 estudios fue de 1% a 12 meses. Entonces, es una entidad que hay que tener en cuenta y hay que estar vigilando. ¿Qué pasa en cuanto a la diferencia en el tratamiento de la colitis ulcerativa severa y la edad? Miren, este estudio bien interesante, como casi todos los estudios con pocos pacientes, casi todos los estudios en colitis ulcerativa aguda severa con pocos pacientes, un estudio retrospectivo, donde miren, comparando los pacientes mayores de 65 años y menores de 65 años.
Y les voy a mencionar solamente lo que dice en la gráfica. Aquí dice que los pacientes menores de 65 años tienden a tener más tratamiento biológico antes de la hospitalización que los pacientes mayores de 65 años. Y esto pasa en general. O sea, nosotros tendemos a que los pacientes de más de 65 años usar menos terapia biológica, usar menos terapia avanzada. Bueno, es más riesgoso, más, pues se ha demostrado que hay riesgo, pero no quiere decir que no lo podamos usar. Entonces, no nos quedemos cortos a veces con este tratamiento. ¿Y cuál es el problema? Que los pacientes de más de 65 años son los que más cirugía emergente llevan y que más mortalidad tienen si tienen episodios de colitis ulcerativa aguda severa. ¿Cuál es el mensaje? Que pacientes que tengan cuadros severos, independiente de la edad, hay que tratarlo como hay que tratarlo y no dejar que progresen, porque por usar menos biológicos, por darnos temor a usar este tipo de terapias en esta población de pacientes, pues van a tener más complicaciones. Esta diapositiva, como les digo, la presento siempre cuando doy esta conferencia, porque yo creo que esto hay que recalcarlo y hay que hacerlo siempre, ¿no? Siempre pedir toxina para clostridiales difíciles, eh, copropultivo, una placa de abdomen simple es clave del ingreso, sobre todo si el paciente como este que tenía dolor abdominal. Hacer rectosigmoidoscopia flexible es importante en estos pacientes en las primeras 24 horas. Si no quieren colocarle enema, no es necesario. Y para dos cosas. Uno, para ver actividad, ¿cierto? Actividad endoscópica. Uno toma biopsia, mira a ver la actividad histológica, pues a ver qué clasificación histológica tiene el paciente. Y lo otro, para tomar biopsia para descartar que no tenga una infección con porcitomegalovirus en estos pacientes. Siempre, si el paciente no ha tenido prueba de tuberculina reciente, hacerla porque hay un chance de que vaya a necesitar terapia de rescate con biológicos. Placa de tórax, la dieta normal, a no ser que el paciente no la tolere. Profilaxis siempre para complicaciones tromboembólicas, recomendación 1B. Antibiótico de rutina nunca, a no ser que tengas un hemocultivo positivo. Evitar opioides, evitar AINES y evitar anticolinérgico, y los esteroides intravenosos siguen siendo terapia de primera línea en el manejo de estos pacientes. Entonces, ¿qué le pedimos al paciente al ingreso? Le pedimos una placa de abdomen simple donde ven que no hay megacolon, no hay dilatación colónica. La evaluación endoscópica con biopsia siempre la hacemos y pues no es necesario hacer colonoscopia en estos pacientes. Por favor, la mayoría tienen ya colonoscopia previa y si es un diagnóstico de novo, podemos hacer la simnidoscopia y más adelante en mejores condiciones el paciente se le puede completar la colonoscopia. Y lo otro es que la preparación no debe evitarse en estos pacientes, ¿no? Este es el video de la rectosigmoidoscopia al paciente, donde ven una total pérdida del patrón vascular, con erosiones, con sangrado fácil al contacto con el equipo, y lo cual pues nos la categorizamos como una colitis mayo 3 por endoscópica mayo 3. Esta es otra cosa importante, ¿no? Que tenemos que siempre hacer valoración por cirujano colorectal desde el ingreso, no llamar al cirujano colorectal cuando ya el paciente tiene el megacolon tóxico, cuando el paciente está perforado. No, estos pacientes requieren un manejo multidisciplinario, no solamente gastroenterólogo. Casi nunca estamos en urgencia recibiendo estos pacientes, y si es un fin de semana, menos. ¿Listo? Entonces, estos son los pacientes más complejos que a veces lo tratan el personal menos capacitado o lo reciben en urgencia el personal menos capacitado para atender este tipo de pacientes, ¿no? Que saben poco del manejo de estos pacientes. Necesitamos médico de urgencia, necesitamos médico intensivista, necesitamos la parte nutricional, necesitamos gastroenterólogo, necesitamos coloproctólogo en el manejo multidisciplinario de este paciente desde que ingresa al hospital. ¿Qué ha pasado con los estudios en colitis ulcerativa aguda severa? Miren, esta publicación de septiembre del año pasado es una revisión sistemática desde 1955 a 2023. Miren la flecha roja, cómo ha ido evolucionando un poco el tratamiento. Inicialmente eran esteroides. Miren el primer estudio de Trulov en el 55 con cortisona. Posterior estudios de dieta, estudios de antibióticos, que ya vamos a mostrar revisiones sistemáticas. Posteriormente viene el auge de la ciclosporina, que por mucho tiempo fue lo único que teníamos para manejar
estos pacientes, pero sin embargo miren que la ciclosporina apenas de 1994. Ya posteriormente los primeros estudios con infliximab para 2001, anticuerpos monoclonales empiezan y últimamente los inhibidores ya desde apenas estos últimos 5 años que lo hemos tenido pues, en nuestro país y en Latinoamérica. Entonces, ¿por qué primera línea de esteroides? Porque miren el artículo de Trulov and Jewell en la tasa de respuesta a metiprednisolona intravenosa 73% al día 5, ¿no? Y la dosis que se recomienda siempre son 100 miligramos de hidrocortisona cada 6 horas intravenosas o una dosis de metilprednisolona 60 miligramos al día. Por favor, nunca vayan a usar 500 miligramos de metilprednisolona como panefritis lúpica, cosas así que se utilizan, pues este no es el caso, ¿no? Entonces, ojo con la dosis de metilprednisolona a los que usen metilprednisolona. Personalmente siempre prefiero usar hidrocortisona a la dosis señalada. Hay una revisión sistemática de 32 estudios, la tasa de respuesta a esteroides es de un 67%. Entonces, si uno sabe que de 100 pacientes, 67 los voy a mejorar o a lograr respuesta con una crisis severa de colitis ulcerativa, ¿por qué desechar estos esteroides como primera línea, ¿no? De este tratamiento, por lo menos hasta ahora, ¿no? Tasa de colectomía a corto plazo a 2 semanas, 32%. Y miren, la mortalidad en un curso agudo de colitis ulcerativa aguda severa puede ser hasta de un 1%, ¿no? Entonces, y eso como vamos a ver ahora no ha cambiado mucho. La pregunta siempre, bueno, entonces si el paciente como este, ¿no? Tenía mesalazina gránulos y tenía el biológico, entonces, y no funcionaba. Entonces, ¿qué le ponemos? ¿Le ponemos el esteroide, le continuamos el 5-ASA o simplemente le colocamos el esteroide y le quitamos el 5-ASA? Miren, este estudio en RCT, 149 pacientes de Israel, de Shamon Ben Hori, donde miren que la respuesta al tratamiento es exactamente igual en los pacientes, uses o no uses 5-ASA para el tratamiento de una crisis aguda. Entonces, mi recomendación es, si el paciente venía con 5-ASA ambulatorio, quítenselo, no va a hacer nada ni va a ayudar mucho en una crisis de colitis ulcerativa aguda severa. La otra pregunta que siempre nos hacen, bueno, el paciente te responde al esteroide, dijimos 67% responden al esteroide intravenoso. Si el paciente, después de que responde al esteroide, ¿qué sigue? O sea, miren este estudio, 147 pacientes miraron que la tasa de recaídas en promedio fue de 63.4% a 4.6 años. Y miren que los que más recayeron fueron los que tenían 5-ASA de mantenimiento, 55%, inmunosupresores, azatioprina, 43%, y el que menos tasa de recaída tuvo fue el uso de anti-TNF. Entonces, probablemente después de que el paciente te responda al esteroide intravenoso, pues la mejor opción va a ser terapia de mantenimiento con anti-TNF, así no lo hayas usado como terapia de reemplazo. Este estudio salió publicado, ahorita es un estudio francés, multicéntrico, fase 4, RCT, 64 pacientes que no habían recibido terapia biológica y respondieron al esteroide. O sea, el paciente respondía al esteroide, ¿con qué lo dejas de mantenimiento? A 52 semanas. Y miren acá, se comparó azatioprina en azul con azatioprina más infliximab. Y mire el porcentaje de falla a azatioprina, los pacientes que permanecían, el porcentaje de falla a azatioprina por intención a tratar fue de 81% a las 52 semanas, mientras que el porcentaje de falla a la combinación infliximab azatioprina fue solo del 53%. Igual es bastante alto, ¿no? Entonces, a lo que voy es que definitivamente estos pacientes requieren, probablemente van a requerir mejor biológico que inmunosupresor o que 5-ASA como tratamiento de mantenimiento. Ok. Y este otro estudio, este se lo he publicado, bueno, salió publicado el otro mes en Alimentary Pharmacology and Therapeutics. Y básicamente lo que pueden ver acá es estos pacientes, después de que respondían a los esteroides intravenosos, se decidía o tofacitinib versus azatioprina. Un estudio en la India, están haciendo muchos estudios con tofa en colitis ulcerativa aguda severa. 115 pacientes, el porcentaje libre de eventos a un año fue 75%, estaban libres de complicaciones, colectomía, readmisión, en fin,
mientras que solamente 44% de los de azatioprina estaban libres de estos eventos como colectomía, como recaídas, como uso de esteroides a largo plazo, ¿no? Entonces, es más ventajoso usar de mantenimiento tofacitinib que usar azatioprina como anteriormente lo veníamos haciendo en los pacientes que respondían a esteroides intravenosos. Otro aspecto bien importante, y esta es una publicación de este mes de Clinical Gastroenterology and Hepatology, donde tomaron en cuenta, hicieron un estudio, ¿no?, de coagulación en pacientes con colitis ulcerativa aguda severa, 27 pacientes, versus pacientes con colitis quiescente, sin ningún problema, o sea, en remisión. Y miren que los pacientes con colitis ulcerativa severa tienen un aumento de la producción significativa de trombina que dura hasta 4 semanas después del inicio del episodio de la crisis, y también tiene alteración, o sea, una tendencia a formar coágulos. Esto se mide por tromboelastometría hasta 8 a 12 semanas después de la admisión. Por lo tanto, y lo que sugieren en este artículo, que lo recomiendo, que salió publicado este mes, que lo revisen, es que la hipercoagulación puede persistir hasta 8 a 12 semanas después de que el paciente sale del hospital. Por lo tanto, es un llamado de atención a que no solamente la profilaxis que hacemos con enoxaparina en estos pacientes debe ser cuando el paciente está hospitalizado, porque este estado de hipercoagulación sigue tiempo cuando el paciente esté posteriormente ambulatorio. Habría que ver pues, qué tanto se mueve, si el paciente está en casa, está en cama, en fin, en su parte ambulatoria, pero individualizar un poco, pero yo creo que aquí de pronto estamos fallando en el manejo de profilaxis ambulatoria para eventos tromboembólicos. Y esto ya se había demostrado, ¿no? En una revisión sistemática de algunos años, podemos saber que los pacientes con tromboembolismo venoso en enfermedad inflamatoria intestinal, revisión sistemática, 11 estudios, 2.2 veces más. Y miren, en colitis ulcerativa, 2.5 veces más, en 6 estudios en colitis ulcerativa. Por lo tanto, sí hay riesgo de evento tromboembólico en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué hay en cuanto al uso de antibióticos profilácticos más esteroides intravenosos? Entonces, lo que pasa es que antes se decía, empieza los esteroides y de una vez le colocas antibióticos profilácticos. Esta revisión sistemática de 141 pacientes, pocos pacientes, y siempre le digo que hay pocos pacientes en este estudio de colitis severa, y no hay diferencia, ¿no?, en cuanto a la respuesta clínica versus placebo, ¿no? Sin embargo, los que le colocaron antibióticos tuvieron menor necesidad de terapia de rescate como infliximab o como ciclosporina. ¿Qué hicimos con el caso? El paciente lo trasladamos a unidad de cuidados especiales. Estos pacientes no pueden estar allá en una habitación sola, sin vigilancia. Como les decía, es la verdadera urgencia en colitis ulcerativa. Se les da hidratación intravenosa, se le dio de dieta líquida, tolerancia. Se le empezó la hidrocortisona, venía con infliximab, recuerden, y venía con 5-ASA. Se suspendieron los 5-ASA gránulos. Me costó al principio, pero hace como 5 años ya estoy quitando siempre cuando tengo pacientes ya con terapia biológica o pequeñas moléculas, siempre le quito el 5-ASA. Le colocamos la enoxaparina subcutánea, lo hicimos valorar por coloproctología. Entonces, siempre han escuchado ventana de oportunidad en colitis, ventana de oportunidad en Crohn. También hay ventana de oportunidad en colitis ulcerativa aguda severa. Esta gráfica bien bonita, que en esta publicación de American Journal of Gastroenterology habla de que tenemos una ventana, y miren que pone la ventana de oportunidad, que es las primeras 48, 72 horas para un tratamiento temprano y modificar el curso de la colitis ulcerativa aguda severa. Si tú no actúas aquí, probablemente no vas a lograr que el paciente mejore y va a persistir elevación de proteína C reactiva, va a haber un deterioro de los síntomas, complicaciones como megacolon tóxico, colectomía, y aquí está el 1% de los pacientes que llegan a la urgencia con esta crisis y se mueren. Si el paciente tú lo tratas acá, probablemente pues, va a mejorar la PCR, que hay que estarla controlando, va a mejorar los síntomas. Lo primero que mejora es la diarrea y el sangrado un poco más adelante. Y un criterio para dar de alta al hospital antes que se me pase es que el paciente ya no esté sangrando en la deposición. No puedes mandar para la casa a un paciente que todavía esté sangrando en la deposición. Eso indica que el paciente definitivamente sí está mejorando. Posteriormente se va para la casa y posteriormente revisa si hubo cicatrización mucosa a largo plazo. Entonces, esta gráfica es súper interesante, no la pierdan de vista porque es la forma de modificar un poco la evolución o la historia natural de la colitis aguda severa. ¿Y cómo hacemos esto? Tenemos predictores de falla esteroide. Entonces,
tenemos a la admisión, hay dos índices. Un índice que se llama el índice ACE, que básicamente tienes que medir proteína C reactiva, albúmina y la actividad endoscópica, por eso es que hay que hacer rectosimodoscopia a todos los pacientes. O el otro, tienes el score que se llama ADMIT, que es PCR, albúmina y no usan el Mayo Score, sino usan el USAID. Yo personalmente pues, siempre voy con el ACE y básicamente PCR por encima de 50 miligramos por litro sería 50 miligramos por 5, miligramos por decilitro de la que manejamos en estos países, en Colombia, por ejemplo. Albúmina también la tiene acá, gramos por litro, es 3 gramos por decilitro, la que medimos. Y Mayo Score, ¿no? Que sea S3. Entonces, si tú tienes estos tres a la admisión, al ingreso, 78% de probabilidad de falla al esteroide. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y a las 48 horas, 72 horas, si no, el esteroide no mejora, no esperes más y vete para terapia de rescate, ¿ok? Infliximab, ciclosporina o ya vemos qué otra opción. El ADMIT es lo mismo, albúmina, pero usa la escala U6. Y el otro criterio que más se usa, hay varios, ¿no? CIO, hay el método, el sueco, hay el índice de O, pero el que más se usa es el Oxford. Oxford es la ciudad donde más estudios de colitis ulcerativa aguda severa han habido. Y me parece pues importante este score, que es que si tú al día 3 tienes más de 8 deposiciones o 3 a 8 y PCR más de 45 por litro, o sea, 4.5 miligramos por decilitro, la probabilidad de falla esteroide es de un 85%, mejor dicho, no insista más allá del día 3 con el esteroide. Este estudio bien interesante también de Oxford, miren acá, si tiene calprotectina mayor de 1000 al día 3 y un U6 mayor de 6, tiene 100% de falla esteroide, ¿no? Aquí dándole la importancia al uso de calprotectina también como predictor de riesgo de estos pacientes. Y esto es lo que le decía del ultrasonido intestinal, que como digo, no sé mucho de esto, pero este estudio publicado el año pasado de Dinamarca, 54 pacientes, midieron diámetro de pared a nivel del sigmoide, no a nivel de recto. Pero miren acá, si tienes un diámetro por encima de 4 milímetros, el chance de que vayas a una intervención es más alto y los días hasta colectomía son mayores cuando tienes un engrosamiento de la pared por encima de 4 milímetros a las 48 horas posterior a los esteroides intravenosos. Yo creo que esto va a ser una herramienta muy importante y algo muy fácil, no invasivo, que se puede medir en estos pacientes y nos puede ayudar a predecir qué pacientes debe ir casi que a las 48 horas a terapia de rescate. ¿Qué pasó con nuestro caso clínico? Día 3, 10 deposiciones con sangre. Antes había empeorado, la PCR aumentó, tenía ya los criterios de Oxford cumplidos de que no iba a responder al esteroide. Ya empiezan allá los resultados de clostridioides negativos, las biopsias nos dicen que es severa, es negativo para citomegalovirus, hemocultivo negativo, y la calprotectina fecal nos llega en 1120. O sea, tenía todos los criterios para definitivamente que ese paciente no iba a responder al esteroides y que teníamos que hacer algo. Recuerden que ya venía en manejo con infliximab. Ahora, siempre nos dicen, bueno, ciclosporina y infliximab, ¿cuál es mejor? Este estudio 7RCT, publicado de Brígida Barbeiro hace ya algunos años, 534 pacientes, miren que tasa de colectomía en un mes, tanto infliximab como ciclosporina funciona, y tasa de colectomía a 12 meses, pues también hay una tendencia a que los dos funcionan. Entonces parece que no hay diferencia entre infliximab y colitis ulcerativa. ¿Cuándo de pronto preferiría yo usar ciclosporina? Bueno, básicamente pacientes sin comorbilidades, pacientes que no estuvieran previamente expuestos a satioprina, que no tuvieran manifestaciones extraintestinales, que no tuvieras infliximab y por costo de pronto decidiste por ciclosporina. De lo contrario, y mi opinión personal es siempre infliximab. Y ya les voy a explicar por qué. Esto se lo he publicado, todavía no está publicado, se lo he publicado con un avance pues, en internet y de esta revista clínica de gastroenterología y hepatología, básicamente riesgo de colectomía. Hay cierta tendencia con nuevos estudios, esta nueva revisión sistemática, de que tienen menos tendencia, menos riesgo de colectomía, tanto en la hospitalización como a 3 meses de seguimiento, ¿no? Menos chance de colectomía con infliximab. Esos son datos nuevos que hay que dar. Y miren qué interesante, ¿no? Los pacientes, este estudio se hizo del estudio CICID, que comparó ciclosporina con infliximab, 55 pacientes, 29 con infliximab, 26 con ciclosporina,
y le hicieron rectosigmoidoscopia al día 7, día 42 y día 98. Miren qué interesante. Al día 98, lo último, o sea, la tasa, lo que más rápido se recupera es la presencia de erosiones y de úlceras, 92%. El 78% ya no tenía sangrado espontáneo, o sea, bastante alto. Pero miren que lo último que se recupera en la endoscopia, esto casi fue a los 3 meses del episodio agudo, es el patrón vascular, es lo que más demora en recuperarse. Entonces, con esto, qué les sugiero? Básicamente, pues a no ser que tengan otra sospecha de algo, ¿no? Pero antes de 3 meses, pues va a estar haciendo procedimiento endoscópico a estos pacientes y clínicamente el paciente está bien, ¿no? Entonces, la recomendación es hacer estudio en 3 meses posterior al episodio agudo para ver si hay algo de remisión endoscópica, perdón, cicatrización endoscópica del paciente. Y miren este dato tan interesante. Los pacientes con ciclosporina, 25% habían respondido endoscópicamente al día 98, mientras que el 73% de los pacientes que respondieron al infliximab tenían respuesta endoscópica al día 98. Por lo tanto, yo siempre prefiero infliximab sobre ciclosporina. Además que las ventajas de uso, ¿no? Infliximab simplemente lo pones, ciclosporina necesita unidad de cuidado intensivo, estar vigilando, se coloca en infusión, estar vigilando líquido, estar vigilando niveles, cefalea, pues ocasionalmente pues también se produce con esto, hipertensión, se puede presentar con ciclosporina, entonces definitivamente pues mi elección siempre va a ser en pacientes no expuestos a biológicos usar infliximab. ¿Qué pasa con el infliximab? Básicamente se coloca, muchos pacientes pierden infliximab a través del intestino, ¿no? Se llama el leaky gut, que básicamente funciona como un colador, el colon y todo lo que flujo sanguíneo que lleva el medicamento, pues a través de las úlceras, las erosiones, y eso se ha determinado, ¿no? Concentraciones en materia fecal de infliximab porque el paciente pues, no lo bota por el colon. Adicionalmente, el sistema retículo endotelial está activado y todo el infliximab pues, lo va a capturar, pues, teniendo menos infliximab disponible para que actúe donde necesitamos que actúe, donde hay inflamación. Y también todo el anti-TNF que está circulando va a bloquear el factor de tumoral que está circulando va a funcionar como una esponja, ¿no? Va a absorber todo el anti-TNF. Por lo tanto, pues muchos dicen que sugieren dosis mayores de infliximab en estos pacientes con colitis ulcerativa aguda severa. ¿Qué ha pasado? Entonces, hagamos estudios, se han hecho varios estudios, esta es la primera revisión sistemática de Choi de Australia, no diferencia en remisión libre de esteroides a 3, 6 y 12 meses, tanto en dosis estándar 0, 2 y 6, la inducción de infliximab, versus intensificada que algunos hacen 1, 2, 3 semanas y después ya a las 6 semanas, ¿no? Otros dan mayor dosis y definitivamente no hubo diferencia significativa en cuanto a remisión libre de esteroides a 3, 6 y 12 meses de seguimiento. Este estudio salió publicado recientemente, ahorita lo presentó el doctor Choi en el Congreso Mundial de Gastro allá en Australia y básicamente fue un estudio multicéntrico, 13 centros y compararon RCT, ¿no? 5 versus 10 miligramos por kilo. ¿Qué encontraron? Tasas de respuesta clínica exactamente igual, 61,5 miligramos por kilo, 65% con infliximab 10 miligramos por kilo. O sea que a todo el mundo con colitis severa darle 10 por kilo probablemente tampoco es la idea. Ellos optimizaron, después del día 7, vieron, bueno, optimicemos, entonces un grupo lo siguieron estándar, al de 10 por kilo le dieron otra dosis a los 7 días y posteriormente siguieron un esquema de intensificación que era esquema 1 y 3 semanas, o sea, la semana y a las 3 semanas nueva dosis y ya después siguieron con el intervalo. Encontraron a 3 meses, intensifiques o no intensifiques 10 miligramos por kilo o no, da exactamente lo mismo a 3 meses de seguimiento. Pueden ver allí que no hay diferencia significativa. Por lo tanto, este estudio, la falla es que no compararon, por ejemplo, con calprotectina fecal. Yo creo que sí hicieron niveles séricos, ellos lo ponen en las conclusiones y básicamente lo que va a venir es un estudio posteriormente decir que es lo que siempre hemos dicho, ¿no? De pronto tener niveles séricos de infliximab y predecir con eso cuál necesita más dosis o intensificar o aumentar de 5 a 10 miligramos por kilo. Por ahora la evidencia es que no hay ninguna evidencia clínica
de que uno tenga que darle de entrada 10 miligramos por kilo a todos los pacientes. Eh, en este grupo también pues, no hubo diferencia significativa, pero sí numérica en los pacientes con 10 miligramos por kilo, que eran hipoalbuminémicos, que tenían lesiones endoscópicas severas, de pronto le iba mejor con 10 miligramos por kilo. Sin embargo, esta diferencia no fue significativa. Otro es lo que se llama tratamiento secuencial. Si no te funciona infliximab, pasa la ciclosporina y lo contrario, incluso aquí hay estudios con tacrolimus. En promedio, la tasa de respuesta puede ser de un 62%, la tasa de colectomía a 3 meses alrededor de un 28%, pero lo que más preocupa en esto es la tasa de infecciones, que puede ser hasta un 10%, ¿no? Entonces, a veces dicen, no, pues mejor antes de hacer terapia secuencial, porque más bien no, el paciente lo llama una colectomía semielectiva con menos riesgo, ¿no? Y llegaron nuevas moléculas, llegaron los inhibidores JAK, que tienen una ventaja, que es que desde el día 3, el inicio de acción es muy rápido, desde el día 3, eso lo han demostrado los estudios OCTAP con tofacitinib. Y estos estudios se hicieron, pero en pacientes hospitalizados con colitis severa que ya estaban recibiendo biológicos, como es el caso que tenemos, que les presenté desde el inicio, ¿no? Este fue el primer estudio, se les dio tofa 10 miligramos cada 8 horas por 9 dosis, no 10 cada 12. Miren que acá 10 cada 12, como normalmente usamos, no fue diferente significativo. En cambio, 10 3 veces al día sí demostró diferencia significativa comparado con control. Los controles tenían esteroides, ¿no? Se hizo una revisión sistemática con 21 estudios, 148 pacientes, miren, no son muchos, y la respuesta libre a cirugía, colectomía a 30 días fue 85%, 86% y a 180 días 69%. Esto es bien interesante. Otra cosa, otro estudio también lo hicieron en India, el mismo autor del estudio que les acabo de mostrar, 140 pacientes con colitis ulcerativa aguda severa. A todos le dieron hidrocortisona de entrada, pero de entrada a 53 pacientes le dieron tofa 10 miligramos por kilo cada 8 horas por 7 días después, y vieron a los 7 días qué pasaba. O sea, no dejaron a la hidrocortisona sola, sino que un grupo le dieron tofa por 7 días y vieron que a los 7 días la respuesta a la terapia con la combinación, o sea, con tofa más esteroides versus esteroides más placebo, fue la tasa de respuesta con tofa 83% y 58%, que es la que tenemos actualmente para el esteroide, en un 60% más o menos. Y la densidad para terapia de rescate fue mucho menor en el grupo que adicionamos tofa. Bien interesante, ¿no? O sea, de entrada al paciente, darle tofa y darle esteroide intravenoso, y te vas a evitar que tengas que el paciente usar después infliximab o otras cosas, ¿no? Ese es el estudio TACOS, bien interesante, publicado hace un año en American Journal of Gastroenterology. También hay estudios con UPA, la dosis es 45 miligramos vía oral. Este es un estudio inicial publicado el año antepasado, 6 pacientes apenas, en Australia también. Y salió una revisión sistemática este año, apenas con 55 pacientes, donde miren las tasas de colectomía 90 días, 16.3%, y remisión sin esteroides, 80%. Llama la atención que entre estos 55 pacientes, 2 presentaron eventos tromboembólicos, ¿no? Entonces, hay que mirar, es un riesgo con todos los JAK, ¿no?, que puede pasar. ¿Qué hicimos nosotros en nuestro caso clínico? Se inició tofacitinib, 10 miligramos cada 8 horas por 3 días, y luego continuamos a 10 miligramos cada 12 horas. ¿Qué pasó con el paciente? Día 7 presenta 3 deposiciones diarias blandas, ya sin sangrado. Esto es clave. Nunca mande un paciente para la casa sangrando. Hasta que no pare el sangrado, no lo pueden mandar para la casa. Es una recomendación de consenso, ¿no? Sin fiebre, sin dolor abdominal, tolerando vía oral, seguía anémico, 8.2, la BCG había bajado, la PCR también. Le colocamos hierro carboximatosa, una dosis de 500 miligramos, y decidimos manejo ambulatorio con tofa 10 miligramos cada 12 horas, solamente sin coasa, sin infliximab. Control en un mes por clínica de enfermedad inflamatoria intestinal, esto es clave, ya lo voy a mostrar, y una rituximab flexible probablemente en 3 meses. Un resumen de lo que pasa con estos pacientes. Miren, la respuesta a esteroide intravenoso, un 60-70%, todavía son de primera línea. Respuesta a terapia de rescate, un 20 a 25% adicional. Pero miren, 15% de los pacientes de 100, 15 van a terminar en colectomía, y la mortalidad es de un 1%. Entonces, no perdamos de vista que esto es una verdadera urgencia en colitis ulcerativa.
¿Qué pasa si retrasamos la cirugía? Esta es una experiencia de nuevo de Oxford, donde dicen que si tú operas al quinto día versus 8 días, la tasa de complicaciones posoperatorias va a ser mucho mayor. Por lo tanto, hay que saber el momento exacto y decir, miren, como clínico, yo aquí no he hecho todo, tengo que parar, definitivamente que venga el cirujano de colon pues, a operar a este paciente, porque aquí lo importante es salvar el paciente. Riesgo de readmisión y seguimiento. Esto es súper importante, un estudio bien curioso, retrospectivo, publicado el año pasado, donde miren cómo se disminuye la tasa de que el paciente vuelva a hospitalizar si tú lo ves rápido. Entonces, la idea es que verlo en los primeros 30 días, lo ideal es los primeros 30 días. Si lo quiere ver a la semana, a los 15 días, al mes, pero máximo al mes, estos pacientes tienen que verlo. Si no lo ves, probablemente se va a asociar con mayor tasa de readmisión. El esquema, el algoritmo que publicamos en la guía colombiana de gastroenterología, pues está la doctora Parra, está doctora Galeano, pues varios, el doctor Otero, en fin, varios que participamos en esta guía, y está publicado en la revista colombiana de gastroenterología en enero de este año. Entonces, la ideal es que todo paciente de entrada de hidrocortisona 100 miligramos cada 6 horas, siempre medir respuesta con predictores al día 3-5, cada vez estoy usando más el día 3. Si el paciente te llega perforado con megacolon tóxico, sangrado masivo, no insista con tratamiento médico, ese paciente hay que operarlo porque si no se te muere. Si el paciente ya viene expuesto a anti-TNF, TOFA es una opción, UPA, están saliendo nuevos estudios en esa indicación. Si el paciente te responde con esteroide intravenoso, pues continúas con esteroides orales y probablemente el paciente, si le vas a colocar infliximab, tiene que ser con azatioprina, como mostramos en el estudio que les mostré. Vedolizumab es una opción, ustekinumab, TOFA o UPA en adelante, pero estos pacientes no pueden irse para la casa solo con azatioprina o con 5-ASA, porque son pacientes con fenotipo bastante severo que tienen posibilidad de complicaciones. Si usaste ciclosporina, la dosis 2 miligramos por kilo intravenoso al día. Si usaste infliximab, 5 a 10 miligramos por kilo. Cuando personalmente yo uso 10, cuando tengo PCR alta, lesiones severas o albúmina baja, ¿no? En estos pacientes de entrada yo uso 10 por kilo. De restante, uso 5 miligramos por kilo. Entonces, conclusiones, esto definitivamente, los colitis ulcerativa aguda severa es un mal fenotipo de colitis ulcerativa. Debemos participar nosotros desde el manejo, en el manejo de estos pacientes desde el ingreso, pues ojalá pues podríamos estar pues, disponibles en todos los servicios de urgencia para que nos llamen, nos consulten y nos puedan preguntar. No necesitas que ir al hospital, pero sí orientar un poco el manejo de estos pacientes con colitis aguda severa. A veces llegan los fines de semana o en la madrugada, cuando a veces pues, el personal o hay personal en formación apenas que va a manejar estos pacientes y no es lo ideal. Es clave individualizar tratamiento y un manejo interdisciplinario o multidisciplinario, como lo quieran llamar. Usar predictores clínicos es clave, ya se lo mostramos, de falla esteroide, para ver cuál paciente de entrada y no perdamos esa foto de la ventana de oportunidad en el manejo de estos pacientes. Si no actuamos pronto, se nos mueren o terminan en colectomía. Gracias a Dios hay nuevas opciones como TOFA y UPA, alternativas en colitis ulcerativa aguda severa en pacientes expuestos a anti-TNF, ¿no? Y esto cada vez más frecuente. Hace 10 años el paciente que llegaba ya con una crisis severa expuesto a biológico era muy raro. Casi que de entrada esteroide y de entrada uno pues, con infliximab pues, le colocaba a estos pacientes. Hoy en día estos pacientes a veces llegan severos y han estado expuestos no solamente a un anti-TNF, sino incluso a varios biológicos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. En caso de indicación de colectomía por refractariedad al tratamiento debe realizarse semielectiva, no cuando el paciente ya está perforado. Estos pacientes no avisan. Cuando uno quiere ver y se descuida uno, ahí mismo se puede perforar y la tasa de mortalidad es mucho más alta, es hasta un 50% si hay perforación, versus menos de un 10%, un 5% si el paciente no está perforado. Entonces, obviamente por la peritonitis que hacen estos pacientes. Es súper importante la cirugía a tiempo, no estar ahí esperando demasiado tiempo. Y por último, pues esta frase pues, no es mía, pero se la escuché hace muchos años a un gastroenterólogo y decía, hay que salvar al paciente, no al colon. Muchas gracias y sigamos con la doctora Joana con la segunda conferencia. Al final estaré dispuesto a todas las preguntas.
Muy bien, muchas gracias, doctor Fabián Julián. Entonces, agradecemos a más de 90 personas que están participando en este webinar y a continuación seguimos con nuestra próxima charla. Queremos pedirles el favor que después de haber hecho su registro en el link que se envió, en la parte inferior derecha aparece una nueva conexión que los va a llevar al canal de YouTube. Ahí es muy fácil acceder al chat para que realicen sus preguntas y aprovechen este evento. Continuamos entonces con nuestra próxima charla a cargo de la doctora Viviana Parro Izquierdo. Yo también le doy la bienvenida a la doctora Viviana por estar con nosotros. Es de verdad de mucho agrado contar con su presencia después de todo lo ocurrido. Ella nos va a hablar en el día de hoy de experiencia en Colombia de tofacitinib, el manejo de colitis ulcerativa severa. La doctora Viviana es gastroenteróloga, reumatóloga, directora clínica del Centro de Salud Digestiva, coordinadora del Centro de Excelencia de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Internacional de Colombia, fellow avanzado en enfermedad inflamatoria intestinal y ultrasonido endoscópico de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, investigadora del Grupo de Inmunología Celular y Molecular y actualmente es estudiante de doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad del Bosque y es líder del Grupo Joven de Panco. Entonces, bienvenida, doctora Viviana. Adelante. Hola Joana, hola Fabián, gracias por la presentación y gracias Fabián por esta excelente conferencia que precede el por qué comenzamos a usar en Colombia el tofacitinib en colitis ulcerativa aguda severa. Creo que Fabián nos dejó supremamente claro la importancia de clasificar, de correrle a estos pacientes por el riesgo de mortalidad y complicaciones que tenemos. Voy a repetir un par de cosas que me parecen súper importantes y que también nos dan el contexto clínico de por qué nosotros en Colombia publicamos esta evidencia que tenemos actualmente con el uso de tofacitinib en colitis ulcerativa aguda severa. Entonces, quiero recordar de dónde vino esto, incluso con dosis más bajitas. Este estudio de la cohorte YETAI del 2021 plantea la posibilidad del uso de tofacitinib, teniendo en cuenta su rápida acción, teniendo en cuenta la disponibilidad pues, por vía oral y sobre todo en aquellos pacientes que venían con agentes anti-TNF previos. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia y la seguridad de tofa como terapia de rescate en pacientes hospitalizados con una colitis ulcerativa aguda severa. Y entonces a estos pacientes que lograron darles tofacitinib, pero ojo, en este caso fueron 10 miligramos cada 12 horas, lograron tener 78.9% y 73.6% libre de colectomía 3 y 6 meses y solamente tuvieron 2 casos de herpes zóster en pacientes mayores de 60 años. O sea que desde antes ya empezaron teniendo en cuenta el tofacitinib, dado sus características farmacocinéticas de que tiene una acción súper rápida, de que se puede dar vía oral de una manera con una disponibilidad más fácil en algunos centros y empezaron con 10 miligramos cada 12 horas, que es la dosis usual en colitis ulcerativa para inducción. Y luego entonces viene el estudio, en este otro estudio en el cual quisieron describir también si las dosis altas de tofacitinib ayudaban a estos pacientes que tenían falta de respuesta a infliximab en el contexto también de colitis ulcerativa aguda severa. Identificaron 5 pacientes que recibieron tofa a dosis altas y aquí son como los primeros reportes de caso y aquí ya empezaron con 10 miligramos 3 veces al día inmediatamente después de la falta de respuesta a infliximab. Y entonces documentaron en estos pacientes que a dosis altas luego pues de su ingreso hospitalario tuvieron menos posibilidad de colectomías a los 90 días. Los 4 pacientes con respuesta inicial permanecieron libres de esta complicación y los otros 2 lograron remisión clínica y endoscópica combinada. Luego viene el estudio que mencionó Fabián previamente, que ya pues pasamos de series de casos a un estudio ya retrospectivo de casos y controles. ¿Me lo ven ahí? Sí, de casos y controles para evaluar la eficacia de la inducción de tofacitinib en pacientes con antecedente biológico previo por colitis ulcerativa aguda severa que requirieron corticosteroides endovenosos y entonces en los resultados ya eran pues, no poquitos casos como en los estudios que les mostré previos, sino ya 40 pacientes que recibieron el tofacitinib y mostró protección contra colectomía a los 90 días
comparado con los controles, con unas cifras estadísticamente significativas. Y al estratificar la dosis de tratamiento, 10 miligramos 3 veces al día resultó más protectora comparado con 10 miligramos 2 veces al día, que no resultó significativamente protectora para colectomía, por lo que ellos concluyen entonces que con corticosteroides endovenosos concomitantes puede ser una estrategia de inducción esta dosis de 10 miligramos 3 veces al día. Entonces, luego comenzaron a generarse en documentos. Me gusta mucho este documento que le ayuda a uno como a ubicar el uso del inhibidor JAK en enfermedad inflamatoria intestinal, y hacen una recomendación de expertos en el cual recomiendan que el uso de tofacitinib 10 miligramos 3 veces al día con corticosteroides endovenosos puede considerarse a la admisión de un paciente con colitis ulcerativa aguda severa, quien haya fallado previamente al uso de biológico. Entonces comenzamos como a tener un poquito más de soporte y de apoyo en la literatura, sobre todo cuando teníamos esos pacientes que nos llegaban con infliximab previo. Y aquí está el TACOS, que creo que es después de pasar de series de casos, de retrospectivos, de casos y control, con este ensayo clínico aleatorizado prospectivo doble ciego que fue abierto a los 7 días, ellos se preguntaron, ¿es más eficaz añadir tofacitinib a esteroides que usar solo esteroides para mejorar la respuesta al tratamiento? Entonces fueron pacientes mayores de 18 años y, como lo decía Fabián, son pacientes que un brazo tenía hidrocortisona y otro brazo tenía hidrocortisona más tofacitinib, y evaluaron con un índice que nosotros nunca hemos usado, pero es el índice de Leach-Tiger, que evalúa pues muchas de las variables que usamos en los otros índices de número de posiciones, dolor, estado general, y documentaron en 104 pacientes que la respuesta al 7º día con tofacitinib era 83% versus 59% de placebo. Uso de terapia de rescate al día 7 fue mucho más bajita en tofacitinib con 11% versus placebo, que sería la hidrocortisona sola, 31%, y de colectomía hasta el día 90 con tofacitinib solo un paciente y con placebo fueron 3 pacientes. Está la gráfica que Fabián nos mostró, que nos demuestra cómo hubo la eficacia el 7º día y cómo evitamos la colectomía también en el seguimiento. Entonces, con base en esto, llegó Tofarecol, ¿sí? Tofarecol fue una experiencia en la cual Colombia trató de reunir el uso de tofacitinib cuando recién llegó a la aprobación para colitis ulcerativa, y recogimos casos tanto de colitis ulcerativa moderada severa como incluso pacientes pediátricos, que es importante que sepamos que en el caso de pacientes pediátricos y colitis ulcerativa aguda severa no hay como una recomendación formal soft label, pero lo aprobamos a través de junta médica en los casos en los que necesitábamos tratar estos pacientes porque ya no teníamos infliximab, o porque incluso en algunos centros, no todos los centros tienen la disponibilidad del infliximab rápido, o en algunos casos, con la situación que tenemos del país y del sistema de aseguramiento, a veces no hay autorización del biológico, y en los casos de que tenemos tofacitinib, porque por ejemplo en centros como el nuestro, donde usamos tofacitinib en artritis reumatoide, tenemos unas tarifas más bajas con el uso de este medicamento, tenemos de pronto a veces más la posibilidad de usarlo, entonces eso depende del contexto clínico. Tuvimos casos de pacientes naïf con uso de tofacitinib en colitis ulcerativa aguda severa. Entonces quiero mostrarles cómo empezó nuestra experiencia. Entonces, la primera publicación la hicimos en este Journal de Gastroenterología y Hepatología con 34 pacientes, y luego ya presentamos en el Mundial de Gastroenterología en Dubái nuestra experiencia con 51 pacientes. Estos eran en global con colitis ulcerativa moderada severa, pero quiero que vean los resultados que nos animaron también para usarlo en el paciente ya hospitalizado severo. Tuvimos 51 pacientes, la mayoría fueron mujeres con una edad promedio de 32 años, que al principio nos daba seguridad porque recuerden la alarma que hubo con tofacitinib por el estudio Oral Surveillance de artritis reumatoide, de que podía aumentar riesgo de trombosis, lo cual quiero dejar muy claro que ya con los estudios, ensayos clínicos y metaanálisis actuales,
esto no aplica para tofacitinib con colitis ulcerativa aguda severa, definitivamente se reevalúa ese riesgo de trombosis aumentada en nuestra patología. Eso es extrapolado de la patología de artritis reumatoide con otros factores de riesgo. Sin embargo, siempre estamos muy presentes en mirar ese paciente mayor o que fume o que tenga factores de riesgo cardiovascular o con eventos trombóticos previos para tener un poco más de precaución. En este caso, 80% presentaron fracaso anti-TNF, 34.2% abedulizumab y 14.2% no habían usado fármacos previos. Entonces, el tofacitinib se usó en un porcentaje en pacientes naïf, y también tener muy en cuenta que también nos ayuda en estos pacientes con manifestaciones extraintestinales, que teníamos casi hasta el 23% con este tipo de manifestaciones. De acuerdo entonces a la disponibilidad en el seguimiento, hicimos un seguimiento a 8 a 16 semanas, que sería la inducción, depende del esquema que se haya utilizado. Recuerden que usamos hasta 8 semanas, pero si no tenemos la respuesta completa, sentimos que nos hace algo de falta, podemos extender el tiempo hasta 16 semanas. Tuvimos 60% de remisión clínica y bioquímica, y en los que tuvimos la posibilidad de hacer endoscopia luego de la inducción. Por ejemplo, en mi hospital, en el centro de excelencia, tenemos como protocolo que todos los pacientes con colitis ulcerativa se les hace colonoscopia luego de la inducción, ya sea de pequeñas moléculas o ya sea de terapia biológica. Entonces, en algunos pacientes logramos tener este dato, y luego de la inducción tuvimos 62% de curación mucosa, que en este estudio se documentó como Mayo 1 o Mayo 0. Cada vez estamos siendo mucho más estrictos, por supuesto. Y a 6 meses encontramos 84% de remisión clínica y bioquímica, y con los pacientes que habíamos tenido ya colonoscopia 6 meses, 76% de remisión endoscópica. Quiero que veamos también, esto no me está pasando. Aquí como estos pacientes, quiero mostrarles cosas y puntos bien importantes, y es el uso de corticoides durante las fases de mantenimiento, porque esto es uno de los desenlaces que se usan en los diferentes estudios, porque a veces uno puede llegar a continuar ciertas dosis de corticoides, lo cual puede ayudar a amortiguar el efecto del tofacitinib. Entonces, estos pacientes se lograron suspender en el 25%, se pudo reducir la dosis al 62% y un aumento de la dosis en el 12.5%. Retirada del tofacitinib por falla de la eficacia en un 17%, y continuación con dosis de 10 miligramos cada 12 horas, lo cual es una realidad, y creo que eso también lo han documentado muchos estudios, de que a veces nos toca continuar las dosis de inducción durante el mantenimiento, porque cuando tratamos de bajarlas, esos pacientes vuelven y recaen. Entonces teníamos un porcentaje de más del 30%, casi el 40%, que teníamos que continuar con dosis altas. No se logró la reducción de estos pacientes de 10 miligramos cada dosis en el 69.23%, y en el 17% requerimos hospitalización con solo 2.8% de cirugía. Importante ver que todos nuestros pacientes con sus manifestaciones extraintestinales, excepto por supuesto la colangitis esclerosante primaria, mejoraron con el uso de tofa, porque tofacitinib tiene evidencia en el compromiso articular, y si controlamos el intestino, controlamos manifestaciones cutáneas como eritema nodoso, y hay algunos reportes de caso en manejo ocular inflamatorio. Entonces, quiero que veamos algo importante que siempre nos llama la atención, y sobre todo cuando usamos dosis altas, y son los eventos adversos. Entonces, tuvimos solo 8 eventos adversos: un caso de cefalea intensa, un caso de alopecia areata, un caso de herpes zóster, que lo tenemos aquí en esta foto, que fue de un solo dermatoma, 3 infecciones leves y 2 anomalías del perfil lipídico durante la inducción, y no hubo ningún reporte de evento trombótico. Y la idea, en ese tiempo estábamos tratando de vacunar a esos pacientes antes, porque no teníamos la recombinante, solo 4 estaban vacunados. Un paciente logró la recombinante porque viajó a Estados Unidos, y 3 pacientes habían tenido la vacuna viva previa al uso del tofacitinib. Quiero rápidamente mostrarles, aunque es un uso off-label, pero realmente los pediatras, nosotros en nuestro centro de excelencia trabajamos de manera súper cercana gastropediatría y gastroadultos. Incluso la consulta la hacemos en conjunto con gastropediatría, porque si algo he aprendido yo es que los peores casos de enfermedad inflamatoria son los pediátricos. Son pacientes que debutan muy severo y que luego, cuando hacemos la transición, ya han venido con muchas terapias, con uso crónico de corticoides. Y tuvimos 4 pacientes mujeres, no eran muy chiquitos, pero sí eran en edades pediátricas, entre los 12 y 16 años. En este caso, pues como es off-label, iniciamos dosis que estaban aprobadas para artritis juvenil de 5 miligramos 2 veces al día.
y a 4 de estos 4 pacientes habían presentado falla primaria del anti-TNF y 2 casos falló la antiintegrina, y los 4 pacientes presentaron remisión clínica y bioquímica, así como mejoría endoscópica a nivel de la inducción sin eventos adversos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, llega nuestro artículo y nuestra experiencia con colitis ulcerativa aguda severa y quiero mostrarles las características de estos pacientes. Entonces acá vemos cómo fueron 6 pacientes, predominio de hombres. También importante tener en cuenta que eran pacientes jóvenes, sin factores de riesgo cardiovascular, duración de la enfermedad en promedio casi 3 años. Vemos cómo la mayoría de estos pacientes eran colitis, 3 pacientes colitis izquierda y 3 pacientes colitis extensa, previo uso de anti-TNF en el 50%, con previo uso de antiintegrina en el 16.6%. Eran pacientes que se presentaban en su mayoría con fiebre, con un Mayo Score severo. Todos tenían un Mayo Score severo en el 100%, tenían PCRs muy elevadas, hemoglobinas en promedio bajas y calprotectinas también muy elevadas en promedio de 684. En cuanto al uso previo, 50% de estos pacientes fueron naive, 33% habían usado un biológico, 16.6% 2 biológicos. Y la razón del uso de tofacitinib fue falla primaria del anti-TNF en el 33%, falla tanto del anti-TNF como el antiintegrina en 16% y 50% naive. ¿Por qué? Porque no, por cuestiones de disponibilidad del biológico, por cuestiones de autorización, no teníamos la posibilidad de tener el biológico en los primeros 3 a 5 días, entonces teníamos esta opción mucho más fácil y la usamos y pues estos son nuestros resultados. Quiero que vean cómo los paraclínicos que tenían estos pacientes a los 7 días, entonces ya vimos previamente cómo la PCR de estos pacientes eran en promedio 27.5, hemoglobina 10.5, calprotectina 684 al momento del inicio del TOFA, y evaluamos esto a los 7 días, a la inducción, al mantenimiento a 6 meses y al mantenimiento a 12 meses. Entonces la PCR, miren cómo teníamos un promedio de 4.4 a los 7 días, 3.3 a la inducción en promedio, al mantenimiento a 6 meses 2.5 y a los 12 meses en promedio 2.2, hemoglobinas con mejorías progresivas, ya logrando niveles normales en el mantenimiento, y calprotectinas no teníamos en ningún paciente datos a los 7 días, pero sí teníamos datos a la inducción que de 600, mayor de 600 bajaban a 95 en promedio, 81.5 en promedio en el mantenimiento a 6 meses y 58.4 en el mantenimiento a 12 meses. Quiero que desglosemos un poco la tabla de cada uno de los pacientes, porque miren que en esa época pues todavía le daba a uno miedo empezar a 10 miligramos cada 8 horas por 3 días. Usamos, aquí tenemos 4 pacientes, 10 miligramos 2 veces al día. Como tuvimos una pediátrica con colitis ulcerativa aguda severa, usamos fue 5 miligramos cada 12 horas, y en un paciente usamos 10 miligramos 3 veces al día por 3 días. Importante tener en cuenta que logramos remisiones o Mayo 1 a la inducción luego de 16 semanas en la mayoría de los pacientes, y respuesta clínica, en promedio hubo respuesta en todos a los 7 días, pues lo cual pues para nosotros fue un éxito. Dentro de los eventos adversos hubo una alopecia areata y una cefalea intensa. No tuvimos anormalidades en el perfil lipídico en 5 de 6 pacientes que logramos tener el perfil lipídico a la inducción, porque en uno de ellos pues no nos trajo el resultado. Después de esta publicación tengo 3 casos más en los cuales hemos usado tofacitinib durante la colitis ulcerativa aguda severa. Quiero mostrarles que 2 de ellos fueron con falla previa al anti-TNF. En estos 3 casos que fueron pues más recientes, ya nos sentíamos un poco más cómodos usando 10 miligramos 3 veces al día. Logramos remisión endoscópica, en este caso, pues Mayo 1 en un paciente, Mayo 0 en un paciente, remisión bioquímica en estos 2 pacientes, con mejoría clínica a los 5 días. Hubo un herpes zóster en un solo dermatoma. Nosotros no suspendemos el tofacitinib ni el upadacitinib si el herpes zóster es localizado en un área no peligrosa, que pues que no vaya a ser a nivel de la cara, en la parte oftálmica. Nosotros, si es un solo dermatoma,
nosotros usualmente usamos el Valganciclovir y no suspendemos el tofacitinib o el upadacitinib, siempre por supuesto hablando con el infectólogo, si no hay otros factores de riesgo, y usualmente la idea es que no tengamos mucho tiempo la combinación de tofa con corticoides, que es lo que más detona el riesgo de herpes zóster. Y este último paciente que me gusta mucho porque ya, como lo mostró Fabián, el ultrasonido intestinal vino para quedarse, para hacer el monitoreo de estos pacientes, y quiero mostrarles cómo lo seguimos y cómo tomamos las decisiones en él, porque no todos los pacientes son típicos. Este es un paciente de 34 años, que la razón de empezar fue el antecedente de neuritis óptica, por lo cual no pudo continuar el infliximab. Recuerden que el infliximab está contraindicado en pacientes que tengan manifestaciones de enfermedades mielinizantes, entonces pues esta era como una de las contraindicaciones de continuarlo. Se le dio dosis de tofacitinib a 10 miligramos 3 veces al día. En este paciente lo alcanzamos a ver en inducción, todavía no tengo datos de mantenimiento y por tanto pues no tengo todavía la colonoscopia, porque pues debe llegar pronto si su orden se le autorizan para su colonoscopia post-inducción. Hizo una remisión bioquímica con mejoría en las 72 horas sin eventos adversos hasta el momento. Entonces, quiero mostrarles por qué es importante, además de lo que mostró Fabián, del uso del ultrasonido intestinal y en el contexto del tofacitinib. En este paciente entonces lo aplicamos. Quiero que vean cómo desde el 2022 incluso ya se viene usando esta herramienta. En este caso, con pacientes con tofacitinib se evaluó prospectivamente la respuesta al tratamiento con ultrasonido en una corte longitudinal utilizando la endoscopia y la histología, incluso con el índice de Roberts. En este estudio incluyeron pacientes con colitis ulcerativa moderada grave con una puntuación de mayo 3, que iniciaron tofacitinib, y los pacientes fueron evaluados al inicio y a las 8 semanas de inducción con tofacitinib mediante el ultrasonido. Entonces le evaluaron el grosor de la pared, la puntuación del Doppler con el score de Lindbergh, y el resultado principal fue la diferencia en el grosor de la pared intestinal para la mejoría endoscópica frente a la ausencia de mejoría endoscópica. Entonces es importante tener en cuenta que en estos 30 pacientes, de los cuales 27 completaron el seguimiento, el grosor de la pared se correlacionó con el Mayo Score y con el índice histopatológico de Roberts en ambos puntos, tanto al momento antes de iniciar el TOFA como a las 8 semanas. Entonces el ultrasonido y en particular la medición del grosor de la pared, aunque también es muy importante el Doppler y la clasificación del Lindbergh, fueron muy precisos en detectar la respuesta, en este caso con el uso de tofacitinib. Y nos llega este otro estudio que a mí me encanta porque nos comienza a mostrar la utilidad del ultrasonido en estos pacientes que llegan hospitalizados con colitis ulcerativa severa. Este estudio nos ayudaba a determinar si los cambios en el ultrasonido intestinal luego de 48 horas, más o menos 24 horas de corticosteroides endovenosos, podían predecir los resultados del tratamiento en pacientes hospitalizados con colitis ulcerativa aguda severa. Entonces se evaluaron los patrones ultrasonográficos al inicio, luego a las 48 horas, más o menos 24 horas, y luego a los 6 días, que lo podemos ver ahí en la grafiquita. Y la respuesta al tratamiento se determinó en un plazo de 7 días, mediante pues estas dos medidas que estamos mirando acá. Entonces, de los 69 pacientes reclutados, 56 se incluyeron en el análisis final con 37 pacientes respondedores. Se analizó el segmento de colon con mayor grosor de la pared intestinal y se identificó una diferencia significativa entre los pacientes que respondieron y los que no respondieron. Entonces, ¿qué es lo más importante? En el análisis multivariado vieron que una reducción del más del 20% daba una probabilidad más alta de que esos pacientes tuvieran respuesta. Entonces esto es sensacional porque uno les hace la rectosigmoidoscopia a los pacientes porque, como lo decía Fabián, pues no estamos autorizados, no es correcto ni es deleterio para el paciente hacer una colonoscopia total, pero sí podemos hacer un ultrasonido al momento cero, a las 40 y cada 48 horas,
más o menos 24, como por ejemplo en este estudio, de manera no invasiva para poder mirar si este paciente está respondiendo a nuestra terapia, y por ejemplo con esta dosis de corticoides, si realmente está sirviendo o no, y si no reduce más del 20% del grosor de la pared, pues es un paciente que no responde y que hay que iniciar el tratamiento temprano. Y como dice Fabián, cada mes nos vamos como al día 3 y no al día 5, ¿sí? Porque si uno ve que al día 3 ese paciente realmente se ve tóxico, no mejora, no responde adecuadamente, y ahora con esta herramienta no mejora más del 20% del grosor de la pared, pues es un paciente que hay que iniciarle terapia avanzada. ¿Qué pasó con nuestro paciente entonces? Quiero que desglosar un poco los síntomas. Él nos llegó con diarrea con sangre, fiebre, dolor abdominal y, ojo, el antecedente de neuritis óptica. Este paciente había sido diagnosticado hace 6 años, había debutado con una colitis ulcerativa aguda severa que había respondido a corticoides, pero lo habían dejado solo en manejo con mesalazina oral. Había tenido varios ciclos de corticoides, venía con corticoide y le habían indicado el biológico, incluso a pesar de la contraindicación. Él había tenido dosis de infliximab, pero tenía dificultades administrativas, de adherencia, y pues bueno, hasta bueno que no lo haya tenido, pues con esta antecedente de neuritis óptica creo que no era el mejor perfil para este paciente, y nos lo remiten de otra institución ya con 3 días de hidrocortisona. Cuando llega a nuestra institución, 10 deposiciones diarias, con sangre, febril, dolor abdominal difuso. En la radiografía no habían signos de megacolon tóxico ni de perforación, y tenía una PCR elevada, una hemoglobina baja, toxina para Clostridium negativo, una calprotectina en 1800 y está hipoalbuminémico. Y en estas gráficas vemos cómo tenemos una pared supremamente engrosada, con una pérdida del patrón de estratificación, con una presencia de señal Doppler, de muchas señales al interior de la pared. Recordemos que clasificamos pocas señales Limber 1, muchas señales dentro de la pared Limber 2, y cuando hay señales ya por fuera en el mesenterio Limber 3, y podemos observar aquí, este es un corte longitudinal y este es un corte transversal, donde vemos que desde la mucosa hasta la serosa tenemos un aumento de la pared de 6.5 milímetros, hay una pérdida total de la estratificación, vemos una hiperecogenicidad de la grasa mesentérica contigua, y aquí también podemos observar como en un corte transversal tenemos un grosor muy importante con una pérdida del patrón de estratificación y presencia de señal Doppler positiva. Entonces, importante, tenemos una pared de 6.5 milímetros cuando recibimos ese paciente, con una colitis ulcerativa aguda severa, con un Limber modificado de 2, entonces tenemos pues todas las herramientas para decir que este paciente estaba agudo y severo, y la colonoscopia, por supuesto, hasta el colon izquierdo que alcanzamos a entrar. Vemos una actividad muy severa con un mayo 3, descartando la presencia de Clostridium, y le iniciamos tofacitinib porque vimos que era como la opción que tenía este paciente, dado que tenía contraindicación para los anti-TNF, y la evolución a las 72 horas después de iniciado el tofa, vemos cómo teníamos aquí a nivel del colon sigmoide 2.4 milímetros y a nivel del colon izquierdo 3.9 milímetros. Hubo una reducción del 40% del grosor de la pared a las 72 horas de iniciado el tofacitinib. Entonces es una herramienta espectacular que tenemos para objetivizar la mejoría de estos pacientes y también ver pues si han respondido o no han respondido, y también nos ayudaría a llamar al coloproctólogo también de una manera mucho más rápida. Entonces los mensajes para llevar a casa es que tenemos otras opciones en colitis ulcerativa aguda severa. Tofacitinib ha mostrado respuesta clínica rápida y reducción en la necesidad de colectomía en pacientes con colitis ulcerativa severa refractaria a corticoides. Es importante tener en cuenta que tenemos estudios internacionales que ya no son solamente reportes de casos o retrospectivos. El estudio TACOS lo soporta, y también tenemos esta serie latinoamericana. Aún no es un estándar, su uso sigue siendo off-label, pero creo que cada vez lo estamos usando más en nuestras guías. Incluso lo estamos considerando después de previa falla anti-TNF. El perfil de seguridad generalmente es bien tolerado. Nos tenemos que sacar de la cabeza que ese riesgo trombótico que hubo en esa alerta es el mismo para colitis ulcerativa. No, porque ya tenemos metaanálisis que dicen que el riesgo no es más aumentado en los pacientes con colitis ulcerativa que usan tofacitinib, y que tenemos que sopesar el riesgo que da de hipercoagulabilidad más la misma colitis aguda severa activa que el riesgo que tenemos en la cabeza como de estigmatización por los resultados del oral surveillance
con el uso de tofacitinib. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que nuestras dosis son altas, que siempre hay que ser precavidos y mirar pacientes que no fumen, que si tienen antecedentes de episodios trombóticos previos o múltiples factores de riesgo cardiovascular, aunque les puedo confesar que yo he empezado tofacitinib porque han fallado a todo y pacientes que han tenido trombosis previa, hipertensión, diabetes, por supuesto explicándole al paciente y un poco sintiéndome más segura con los metanálisis actuales, pero hay que tenerlo en cuenta, hay casos en los que no hay otra opción y no estamos tampoco como para una colectomía donde el tofacitinib o el upadacitinib nos pueden ayudar a rescatar estos pacientes. En la experiencia regional, el estudio colombiano confirma eficacia, seguridad, realmente los eventos adversos no nos hicieron suspender ningún tofacitinib, fueron un herpes zóster en la cohorte de colitis ulcerativa moderada severa y hasta ahora un herpes zóster en la colitis ulcerativa aguda severa, alopecia. Hemos tenido también algunas infecciones leves, pero nada que nos hiciera suspender el tofacitinib. Mi recomendación es que puede considerarse como terapia de rescate individualizada en pacientes seleccionados, cuando fallan opciones convencionales o cuando no están disponibles, como en los casos que les comenté, y se requieren, por supuesto, más ensayos prospectivos y comparativos para definir su papel definitivo, pero cada vez los estamos teniendo más, vamos a tener también más con UPA y la idea sería poder tener estudios cabeza a cabeza para poder tener una evidencia mucho más sólida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Viviana. Excelente charla. Yo creo que sí, definitivamente las pequeñas moléculas y como bien lo decía, la ecografía intestinal llegaron para quedarse y para cambiar definitivamente la historia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Muy bien, excelentes charlas, muchos aprendizajes y en el chat tengo varias preguntas para ustedes. Pregunta el doctor Javier Preciado, ¿cuál es el mejor laboratorio para detección de clostridioides, recaídas de colitis ulcerativa, Sifila Wright, antígenos, toxina A y B? Es una de nuestras preguntas. Ok, bueno, bueno, yo no soy infectólogo, pero a ver, la idea es que la sensibilidad y especificidad de los exámenes de inmunocromatografía como la toxina A y B y la determinación de la enzima que está en la pared del clostridio, la sensibilidad y especificidad no son muy altas. Por lo tanto, la ventaja es que son menos costosas, ¿no? Son menos costosas que las pruebas moleculares que se están utilizando actualmente, que tienen una mayor sensibilidad y una especificidad. Por lo tanto, pues lo que acostumbramos siempre a pedir toxina A y B para Clostridium, pues si bien pues, nos aportaba y era lo único que había, pues la sensibilidad y especificidad no son tan altas, pues, sobre todo la especificidad, y se recomienda hoy en día hacer pruebas moleculares, ¿no? Que básicamente miden el gen, sobre todo el gen que produce la toxina B. Entonces, básicamente lo que se pide es una PCR, mi hospital la hace, y no las hacen, ya no están haciendo toxina A y B. Yo creo que es la prueba que debería hacerse en este momento para detectar infección por clostridioides difícil. Por favor, ya no digan más Clostridium, que eso hace más de 10 años lo cambiaron y hace poco me regañaron por decir Clostridium. Entonces, esa es como la... Sí, la palabra correcta es clostridioides difícil. Exacto. Entonces, entonces eso es lo que piensa. Ahora, si no tienes más, pues medir toxina y B, no hay otra opción. Sí, la PCR es más sensible para la detección de toxinas, pero su especificidad clínica también es un poquito menor, ¿no? Porque puede detectar portadores asintomáticos. Y los estudios refieren que uno puede tener hasta 24, 25% de portadores asintomáticos, sobre todo en pacientes que han estado hospitalizados, y nos puede ayudar como a sobrediagnosticar. Y la toxina en ese pues es más específica para enfermedad activa, ya que la presencia de toxina libre se asocia mejor con manifestaciones clínicas de infección, ¿sí? Entonces, pues yo creo que podríamos utilizar los dos recursos, en mi hospital utilizamos los dos, y sí, a mí también me regaña mucho el infectólogo porque yo todavía sigo diciendo Clostridium y es Clostridioides. De acuerdo. Bueno, entonces por acá tengo otra pregunta. Yo creo que estaba muy dirigida a la doctora Viviana y es en colitis ulcerativa aguda, severa, ¿dónde se debe medir el grosor cuando se hace la ecografía intestinal? ¿Hay alguna parte que nosotros debamos valorar más que otra? Bueno, hay que hacerlo en todos lados. Como es una herramienta que es no invasiva, creo que se va a hacer
como la ventaja que tenemos del ultrasonido, porque con la colono llegamos a recto, sigmoide, asomadito un poquito el izquierdo, no avanzamos más de ahí. Con el ultrasonido podemos evaluar colon sigmoide, colon izquierdo, colon transverso, colon derecho. Es importante que sepamos que la ecografía intestinal transabdominal tiene sus limitaciones con el recto, ¿sí? Entonces uno puede usar con la sonda convexa si tiene una vejiga llena que nos ayude a mirar una adecuada ventana ecoacústica, y ese recto está muy grande, uno podría llegar a medirlo un poco, pero no es tan fácil medir el recto con la ecografía transabdominal. Entonces en el recto es un poco más difícil, pero claramente podemos ver muy bien el sigmoide, tanto en corte longitudinal como transversal, y todos los segmentos colónicos. Entonces lo que yo hago es que yo siempre hago medición de todo, ¿sí? Como sigo en mi curva de aprendizaje, yo hago medición incluso de intestino delgado, y a mis pacientes les documento tanto en corte transversal como en corte longitudinal. Hago 2 mediciones, cada una separada de 1 centímetro en el corte longitudinal, y para el seguimiento lo que hago es mirar la mejoría del peor grosor, ¿sí? Porque el peor grosor puede ser izquierdo, puede ser sigmoide, depende de lo que tengamos. Pero la idea es que hagamos la medición en todos, y por medio de la ecografía perineal podemos evaluar mucho mejor el recto, ¿sí? Que para eso necesitamos una sonda más pequeña, un entrenamiento especial, y pues la idea es que podamos complementarla con esa. Pero la invitación es que lo hagamos en todo y que podamos coger el peor segmento, que usualmente los estudios lo que hacen es coger el peor segmento para mirar la mejoría en el seguimiento. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, por acá tengo otra pregunta y yo creo que ya es la última y creo que también es para la doctora Viviana. Dice, en pacientes que han recibido anti-TNF y sin éxito en el tratamiento en colitis ulcerativa severa, ¿cuánto tiempo debemos esperar para definir una terapia de rescate con pequeñas moléculas como el tofacitinib? Si el paciente llega con colitis ulcerativa aguda severa, de una vez, ¿sí? Yo nunca me pongo a esperar tiempo de washout que hablaban para iniciar un tofacitinib. El paciente no responde, yo inicio en el paciente hospitalizado, inicio el tofacitinib, ¿sí? Y en el caso contrario, igual, la vida media del tofacitinib es muy corta, entonces no hay ningún problema, pero yo nunca en un paciente con colitis ulcerativa aguda severa espero que porque el biológico se lo colocaron hace 4 semanas y era cada 8 semanas, ¿no? Es un paciente que está agudamente enfermo, es un paciente que tiene, como dice Fabián, una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar, y pues igual a ese paciente le ponemos corticoides a dosis supremamente altas, que es una inmunomodulación mucho mayor, menos selectiva. Pues creo que es coherente colocar otro inmunomodulador, en este caso el inhibidor JAK, para tratar de rescatar ese paciente. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Bueno, entonces agradecemos a nuestros más de 120 participantes que se han conectado en el chat. Ahora le cedo la palabra al doctor Carlos González para finalizar con éxito de nuestro webinar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Gracias. a los conferencistas, excelentes ponencias. Realmente es satisfactorio que el esfuerzo de organizar este tipo de eventos se da reflejado en la asistencia, y realmente tener a esta hora de la noche más de 100, 120 asistentes, pero realmente es muy satisfactorio. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Conferencias de muy alta calidad que nos han dejado un mensaje muy claro y muchas enseñanzas. Muchísimas gracias al doctor Fabián Juliado, a la doctora Viviana Parra, a la doctora Giovanna Osorio en la moderación. Y quiero recordarles que se vienen nuevos eventos de la Asociación Colombiana de Endoscopia. A finales de este mes estaremos en Pasto en un encuentro colombo-ecuatoriano de endoscopia digestiva. En el mes de noviembre tenemos nuestro evento de ACADI, que es el evento más grande de todas las asociaciones del aparato digestivo de Colombia. Y en el mes de marzo, en la ciudad de Santa Marta, tendremos nuestro evento internacional de endoscopia digestiva, donde hacemos cambio de junta directiva. Entonces es un evento que es muy significativo para nosotros. Asimismo, en relación al webinar de hoy, en el mes de abril, pues se nos viene también el Congreso Panamericano de PANCO. Pues Fabián es el presidente de PANCO actualmente, y es para nosotros un orgullo poder apoyar a PANCO en la realización de este evento que por primera vez se hace en Colombia.
Entonces, bueno, creo que vienen actividades sumamente interesantes y que de verdad no se lo pueden perder. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Nos veremos en otra ocasión. Buenas noches a todos. Bueno, Buenas bien, noches. gracias.